Una cesta tejida flota suavemente sobre la superficie del Nilo bajo el sol egipcio. Desde adentro, los llantos de un bebé resuenan en el agua, un sonido de vulnerabilidad y esperanza. En la orilla del río, Miriam observa con ojos amplios y preocupados, con el corazón dolido por el destino del niño. Su rostro juvenil refleja una mezcla de miedo y determinación mientras contempla la cesta. El Nilo sigue su curso, indiferente al drama que se desarrolla en sus orillas, llevando la cesta hacia un destino desconocido. Miriam permanece en la orilla, una guardiana silenciosa. Su mirada vigilante es una promesa de protección en medio de la incertidumbre. Dentro del opulento palacio, los ojos de Vitia se dirigen a una humilde cesta. Se arrodilla, con sus vestiduras reales cayendo a su alrededor, y suavemente descubre al bebé acurrucado dentro. El corazón de Vitia se conmovió al ver al niño vulnerable y tomó una decisión que le cambió la vida. Con una tierna determinación, decide adoptarlo. Sus ojos reflejan un propósito renovado. Vitia acuna al niño, susurrando el nombre Moisés, un nombre destinado a resonar a través de la historia. Dentro del opulento palacio, Moisés y Ramsés prosperan juntos. Su vínculo se profundiza a través de risas compartidas y apoyo mutuo. A medida que maduran, el espíritu competitivo se enciende, empujándolos a superarse mutuamente en fuerza y habilidad. El entrenamiento se convierte en una danza de poder, donde cada desafío agudiza sus mentes y cuerpos. Su rivalidad juvenil florece en una alianza inquebrantable, forjando un destino entrelazado con el destino de Egipto. Bajo el implacable sol egipcio, Moisés es testigo de la sombría realidad de los esclavos hebreos que sufren bajo los brutales látigos de los capataces egipcios. Un hombre hebreo se retuerce de agonía mientras el látigo del capataz azota su espalda, marcando su carne con crueles rayas. Cada chasquido del látigo resuena en el sitio de construcción, un crudo recordatorio del sufrimiento de los hebreos. El rostro de Moisés se endurece mientras observa la brutal escena. Una tormenta de emociones se gesta en su interior. Bajo el implacable sol egipcio, el sitio de construcción zumba con trabajo forzado. Un capataz egipcio arremete. Su látigo se estrella contra la espalda desnuda de un esclavo. Moisés, con los ojos encendidos de furia, presencia el brutal acto. Impulsado por una justa ira, Moisés interviene, con movimientos rápidos y decisivos. En un momento culminante, Moisés se enfrenta al capataz, acabando con su vida para salvar al esclavo. En la opulenta cámara del palacio del faraón, Moisés se encuentra ante Ramsés, el faraón recién coronado, mientras las antorchas proyectan largas y danzantes sombras. El peso de la confesión de Moisés pesa mucho en el aire, cuando declara: «Debo confesar mi crimen ante ti, Ramsés». Ramsés se queda de pie, con el rostro como una máscara de conflicto, sus ojos reflejando la confusión interna. Ramsés está dividido entre la lealtad y la justicia. Bajo el sol implacable, Moisés escapa del dominio de Ramsés, su figura pequeña contra la vasta extensión del desierto. El agotamiento comienza a hacer mella mientras avanza a duras penas. Cada paso es un testimonio de su determinación. La desorientación da vueltas a su alrededor. La arena interminable no ofrece consuelo ni dirección. Solo Moisés avanza, impulsado por una fuerza invisible en medio de la desolación del desierto. Bajo el sol abrasador de Madián, Moisés se acerca al pozo, un oasis de esperanza en el árido paisaje. La tranquilidad del pozo se rompe cuando Moisés es testigo de la angustia de las pastoras. Con furia justa, Moisés da un paso adelante. Su presencia es un escudo contra la injusticia. Moisés se alza, su fuerza evidente mientras defiende a las pastoras vulnerables.
Moisés riega expertamente a las ovejas. Sus acciones son un testimonio de su compasión y fuerza. Dentro de la tienda de Jetro, Moisés encuentra un respiro de la dura noche del desierto. Recibido por Jetro, el sacerdote madianita, la calidez y la hospitalidad llenan el aire. Un marcado contraste con el mundo árido exterior. Las antorchas parpadean, proyectando sombras danzantes que pintan las paredes de la tienda con relatos de tiempos antiguos, y se casa con su hija Séfora. Bajo el vasto cielo del monte Horeb, Moisés guía el rebaño de Jetro. Su figura una pequeña silueta contra el imponente paisaje. Un destello rojo llama su atención. Un arbusto en llamas, pero intacto por las llamas. El arbusto en llamas crepita. Un faro misterioso contra el sereno telón de fondo. Se acerca cautelosamente, atraído por la inexplicable visión de un fuego que no consume nada. En el monte Horeb, una zarza intacta arde con fuego divino, crepitando con energía de otro mundo. Desde el corazón de las llamas, una voz retumba, sacudiendo el suelo bajo los pies de Moisés. Yo soy Yahvé. La voz resuena con tristeza y determinación. He visto el sufrimiento de mi pueblo en Egipto y he escuchado su clamor. Una orden resuena, forjando un destino. Ve ahora al faraón y saca a mi pueblo de Egipto. Bajo el implacable sol del desierto, Moisés se detiene. Su rostro es un lienzo de duda e incertidumbre. Un arbusto en llamas arde con luz divina, un resplandor de otro mundo que ilumina el paisaje desolado. Pero Dios le da el poder de hacer milagros, y le dice que su hermano Aarón le ayudará. La esperanza brilla en los ojos de Moisés mientras escucha. Bajo el vasto cielo de Madián, Moisés se prepara para su viaje, una figura solitaria contra el paisaje desértico. Jetro y Séfora observan a Moisés partir, sus figuras silueteadas contra el horizonte. Con un corazón resuelto, Moisés emprende su viaje de regreso a Egipto, la vara de Dios, su único compañero. El personal de Dios reluce, un símbolo del propósito divino que guía cada paso de Moisés hacia Egipto. Bajo el vasto cielo egipcio, Moisés comparte una misión divina con Aarón. El peso del destino se posa sobre ellos mientras están juntos. Aarón contempla la inmensa tarea que tiene por delante, con expresión pensativa. Con una determinación inquebrantable, Aarón declara: acepto ayudarte. Un vínculo de hermandad y un propósito compartido se solidifica entre Moisés y Aarón, listos para enfrentar las pruebas. En el gran palacio del faraón, Moisés y Aarón están unidos. Su presencia llama la atención. Ante ellos, Ramsés se sienta en su trono, una figura de autoridad regia y poder antiguo. El aire crepita con anticipación. Mientras Moisés y Aarón comienzan a hablar, sus voces resuenan con convicción. Le piden que dejen ir al pueblo de Israel para adorar a Dios en el desierto, declaran, sus palabras resonando por el vasto salón. Ramsés escucha atentamente, con una expresión indescifrable, su poder irradiando de él. El destino de un pueblo pende de un hilo mientras su súplica resuena en el palacio del faraón. Dentro del palacio del faraón, Ramsés se mantiene firme. Su determinación se endurece como la piedra del desierto. Su mandato resuena por los pasillos, sellando el destino de los esclavos hebreos bajo una carga cada vez mayor. El peso de su decisión se asienta pesadamente, ensombreciendo el palacio y sus habitantes. Impasible ante la compasión, el decreto de Ramsés aprieta las cadenas de la servidumbre, profundizando las sombras de la desesperación. Bajo el sol abrasador de Egipto, los hebreos trabajan. Sus cuerpos se tensan bajo el implacable peso del trabajo. Los supervisores arremeten con látigos, con sus rostros endurecidos por la crueldad. El chasquido de los látigos resuena en la obra, cada golpe un brutal recordatorio de su cautiverio. Moisés y Aarón observan desde la distancia, con el corazón apesadumbrado por el sufrimiento de su pueblo.
Llevados al límite, los hebreos se reúnen. Sus voces se alzan en una súplica desesperada a Moisés y a Aarón. Sus gritos de liberación llenan el aire, una sinfonía de dolor y resiliencia. Bajo el implacable sol egipcio, Moisés se erige como una figura solitaria con el corazón apesadumbrado por el sufrimiento de su pueblo. Su voz, un susurro contra el vasto desierto, lleva su lamento a los cielos. Desde los cielos, una voz resuena, resonando con poder y promesa. Te aseguro que demostraré mi poder. El viento del desierto susurra, llevando la seguridad divina a través del árido paisaje. La luz se intensifica, proyectando largas sombras que insinúan la inminente exhibición del poder divino. Por orden divina, Aarón se encuentra al borde del majestuoso Nilo, con el cayado en alto. Con un estruendo poderoso, el báculo desciende, golpeando el río con fuerza divina. Las tranquilas aguas del Nilo se transforman en un torrente de sangre, una aterradora demostración de poder. El río se retuerce, como si estuviera herido. La savia de Egipto se convierte en muerte. Dentro del palacio del faraón, Ramsés permanece firme, impasible ante la devastación que le rodea. Él ignora el sufrimiento. Su corazón se endurece ante los ruegos de libertad. El peso de su decisión es grande, pero su determinación sigue intacta. Ignorando los presagios, Ramsés se niega a liberar a los israelitas de la esclavitud. Su desafío resuena en los pasillos del palacio, un testimonio de su poder inquebrantable. En sus ojos no hay compromiso, solo la afirmación de su voluntad. Una plaga bíblica desciende sobre Egipto, una invasión implacable de ranas. La marea anfibia irrumpe en el corazón de las ciudades, abrumando las antiguas calles. Se infiltran en hogares y palacios. Su presencia es una maldición ineludible. Un mar de verde y marrón envuelve la tierra, una alfombra viviente de caos. La tierra se ahoga en una sinfonía de Croak, un coro interminable de pavor. Dentro del opulento palacio, el rostro de Ramsés está surcado por la preocupación. Él promete liberar a los israelitas si su Dios detiene la plaga. Moisés, con autoridad divina, extiende su mano en intervención. Las ranas empiezan a morir. Sus formas sin vida llenan el palacio antes prístino. Una palpable sensación de alivio inunda el palacio a medida que la plaga retrocede. Dentro del opulento palacio del faraón, el aire se carga de tensión mientras Ramsés endurece su corazón. Su determinación se solidifica en un decreto inflexible. Los israelitas no serán liberados. El destino de un pueblo pende precariamente de un hilo, mientras que Ramsés se mantiene desafiante ante la voluntad divina. Su negación resuena por los grandes salones, sellando la perdición de su reino y su pueblo. El sol proyecta largas sombras sobre el palacio, reflejando la oscuridad que se asienta en el alma de Ramsés. El cielo se oscurece ominosamente sobre Egipto cuando enjambres de mosquitos llenan el aire, anunciando la devastación. Una implacable plaga de moscas desciende, cubriendo la tierra y atormentando a sus habitantes. El ganado se desploma y muere en los campos, víctimas de una misteriosa y mortal aflicción. Úlceras dolorosas estallan en la piel de la gente, una marca visible de la ira divina. Granizo y langostas caen del cielo, destruyendo las cosechas y dejando la tierra estéril. Dentro del opulento palacio, Ramsés lucha con un tormento que pone a prueba su determinación. Un fugaz momento de rendición cruza el rostro de Ramsés mientras cede ante las implacables plagas. Pero su desafío se reaviva cuando Ramsés retracta su concesión, endureciendo su corazón una vez más. El palacio resuena con el peso de las decisiones vacilantes de Ramsés, dividido entre la desesperación y el desafío. Bajo el opresivo sol egipcio,
Un terror silencioso desciende cuando la 10ª plaga comienza. El ángel de la muerte recorre la tierra, una fuerza invisible que lleva la oscuridad a cada hogar. En el palacio real, Ramsés se arrodilla junto a su hijo sin vida, con el rostro surcado por una pena inconsolable. Los gritos de los primogénitos resuenan por las calles, una sinfonía de desesperación que rompe el amanecer. En el gran salón del palacio del faraón, Ramsés se encuentra en medio de un profundo silencio. Su rostro es una máscara de dolor. El opulento salón, antaño vibrante de vida, ahora está envuelto en sombras. La luz parpadeante de las antorchas se burla de su antigua gloria. Moisés y Aarón son llamados a la presencia del faraón lloroso, con sus rostros marcados por una mezcla de tristeza y temor. Con una voz rasgada por el dolor, Ramsés ordena: «Vete, lleva a tu pueblo y márchate». El peso del mandato de Ramsés flota en el aire, un sombrío decreto que resuena en el silencioso palacio. Bajo el manto de la noche, los israelitas comienzan su éxodo de Egipto. Las familias se apresuran, con sus rostros grabados con una mezcla de miedo y esperanza. El desierto se extiende ante ellos, un camino incierto bajo un cielo estrellado. Susurros de libertad se mezclan con el suave roce de innumerables pies. Cada paso los lleva más lejos de la esclavitud, más cerca de la tierra prometida. Egipto se desvanece tras ellos, una tierra de recuerdos, tanto amargos como dulces. Bajo el implacable sol del desierto, los israelitas avanzan, una columna de nube su guía. Cuando el día desciende a la noche, la nube se transforma en una columna de fuego ardiente, iluminando su camino. La columna de fuego los guía, un faro de esperanza en la vasta soledad. A través de las arenas movedizas y bajo el cielo vigilante, ellos siguen, inquebrantables en su fe. En el gran palacio, Ramsés está consumido por el remordimiento. El peso de su decisión es pesado sobre sus hombros. Con los ojos encendidos por una determinación renovada, Ramsés se propone reclamar lo que ha perdido. Ramsés convoca a su ejército, su voz resonando por el palacio, animándolos a la persecución. Los soldados obedecen su llamado, con el rostro sombrío, preparándose para la inminente persecución. El ejército comienza a movilizarse, una fuerza formidable lista para descender sobre los israelitas que huyen. Los israelitas llegan a las orillas del Mar Rojo, con el corazón latiendo con anticipación e incertidumbre. El polvo se levanta en el horizonte, señalando la implacable aproximación del formidable ejército de Ramsés. El pánico empieza a apoderarse de los israelitas al darse cuenta de que están atrapados entre el mar y las fuerzas egipcias que avanzan. El ejército de Ramsés avanza. Los carros corren por el desierto. Sus gritos de guerra resuenan en el aire. Una oración desesperada se eleva desde el campamento israelita, una súplica de salvación contra probabilidades insuperables. Por orden divina, Moisés levanta su vara sobre el Mar Rojo, listo para un milagro. Un poderoso viento del este comienza a azotar las aguas, agitando el mar hasta la furia. A medida que cae la noche, el viento implacable se intensifica, empujando las aguas con una fuerza invisible. El Mar Rojo se divide, revelando un camino a través del corazón de las aguas, un testimonio del poder divino. Bajo el sol radiante, la vasta extensión del Mar Rojo se divide, revelando un camino de tierra seca. Los israelitas comienzan su travesía por el lecho marino, una multitud avanzando con pasos decididos. Las paredes de agua se elevan muy por encima, la grandeza de la naturaleza y el poder en bruto en exhibición. Los israelitas continúan su marcha, una procesión unificada que se mueve hacia la libertad. Los últimos israelitas llegan a la orilla lejana. Su viaje a través del corazón del mar ha terminado. El implacable ejército egipcio avanza,
Sus carros retumban por las arenas hacia el mar. Los israelitas siguen adelante, buscando desesperadamente escapar mientras el Mar Rojo se abre ante ellos. De repente, la intervención divina sume los carros egipcios en el caos, hundiéndose sus ruedas en la arena. Los caballos se encabritan angustiados. Sus movimientos son frenéticos mientras luchan contra la fuerza invisible. La confusión y el miedo se apoderan de los rostros de los soldados egipcios. Su avance se detiene ante el evento milagroso. El mar se avecina, listo para pasar de un camino de escape a una tumba acuática para los perseguidores. Moisés levanta su bastón por encima del Mar Rojo, un símbolo de la voluntad divina contra el horizonte. El mar empieza a encresparse, sus olas aumentando en tamaño y furia, respondiendo al mandato de Moisés. El ejército egipcio, atrapado y vulnerable, se enfrenta a las aguas invasoras con creciente terror. Las aguas caen sobre el ejército, tragando a soldados y carros por igual en una demostración de poder abrumador. El Mar Rojo vuelve a su estado anterior, tranquilo y sereno, después de que el caos disminuye. Moisés baja su bastón, con una expresión que mezcla solemnidad y alivio al presenciar las consecuencias. Bañados por el sol del desierto, los israelitas se alzan triunfantes en la orilla lejana, con el corazón henchido de gratitud. Sus voces se alzan al unísono, un himno poderoso que resuena a través de la vasta extensión. Las manos se alzan hacia el cielo, alabando a Dios por su milagrosa liberación. El aire del desierto vibra con el fervor de su devoción, un testimonio de su nueva libertad. Bajo el implacable sol del desierto, los israelitas avanzan, sus figuras pequeñas contra el vasto e implacable paisaje. Desde los cielos, un maná milagroso desciende, cubriendo las arenas doradas con la promesa de sustento. En una escena de intervención divina, el agua brota de la roca inflexible, tallando un arroyo a través del terreno árido. Los israelitas se reúnen, con alivio grabado en sus rostros mientras recogen el maná que les salva la vida y beben profundamente del nuevo arroyo. El arroyo fluyente serpentea, reflejando la luz del sol como una cinta de esperanza, mientras los israelitas celebran en medio de la desolación. Bajo el sol implacable, Moisés se prepara para compartir su carga, buscando justicia para su pueblo. Con un gesto, convoca a hombres sabios, encomendándoles el sagrado deber de juzgar. Estos nuevos jueces se mantienen firmes, listos para asumir el peso de las disputas de su pueblo. La gente observa, con rostros esperanzados, mientras la balanza de la justicia se equilibra una vez más. Los israelitas llegan al pie del monte Sinaí, un mar de rostros vuelto hacia la imponente cima. Una figura solitaria. Moisés comienza su ascenso por las escarpadas laderas, una silueta decidida contra el vasto cielo. La gente observa desde abajo mientras Moisés asciende, desapareciendo entre las nubes que coronan la montaña. Moisés continúa su viaje solitario, el peso de su propósito grabado en cada paso. Aún más alto, Moisés es recibido por nubes arremolinadas. El aire se vuelve tenue a medida que se acerca a la cima. En la cima de la montaña, Moisés se alza silueteado contra los cielos, listo para encontrarse con Dios. En la cima del monte Sinaí, nubes arremolinadas oscurecen la escena cuando la presencia de Dios desciende. Una mano divina emerge de la luz cegadora, ofreciendo a Moisés los 10 mandamientos. Las palabras sagradas brillan en las tablillas, resplandeciendo con un poder de otro mundo. Moisés acepta los mandamientos, un pacto grabado en piedra en medio de los cielos. Al pie del monte Sinaí, una escena de traición se desarrolla cuando los israelitas comienzan a construir un becerro de oro. El ídolo toma forma, brillando burlonamente bajo el sol.
Una celebración frenética estalla alrededor del ídolo recién formado. Los israelitas adoran al becerro de oro. En la cima del monte Sinaí, Dios está de pie, irradiando furia divina mientras observa a los israelitas. El disgusto contorsiona sus rasgos divinos. Al presenciar la idolatría de los israelitas, sus ojos arden con juicio divino mientras contempla desatar su ira. Considera la posibilidad de eliminarlos de la existencia. En la cima del monte Sinaí, Moisés se erige como una figura solitaria, con el corazón agobiado por el peso de los pecados de su pueblo. Levanta las manos hacia el cielo, una súplica desesperada de piedad divina que resuena en la vasta extensión. El aire crepita con energía divina mientras Moisés intercede. Su voz es un faro de esperanza contra el telón de fondo de la fragilidad humana. Una ola de luz dorada baña la montaña, un testimonio visual del perdón divino que inunda la tierra. Moisés baja la cabeza. Lágrimas de alivio corren por su rostro al sentir el perdón divino. La montaña permanece en serena quietud, la promesa de la redención flotando en el aire mientras el perdón de Dios desciende sobre su pueblo. Al pie del monte Sinaí, Moisés comienza su descenso, aferrándose fuertemente a las tablas de la ley. Una visión impactante se presenta ante Moisés. El becerro de oro, un símbolo de traición. La furia recorre a Moisés, apretando su agarre sobre las tablas sagradas. En un acto culminante de ira divina, Moisés rompe las tablas de la ley. El sonido resuena a través del paisaje desolado. Fragmentos de las tablas destrozadas se esparcen por el suelo, un crudo testimonio de la fe rota. Al pie del monte Sinaí, Moisés estalla con furia divina. Sus ojos arden con justa ira. Con una fuerza estremecedora, Moisés destroza el becerro de oro. El sonido resonando por todo el desierto vuelve su ira contra los idólatras. Su silueta, una figura imponente de justicia divina contra el sol abrasador del desierto. Los idólatras se acobardan ante Moisés, el miedo grabado en sus rostros mientras son testigos de toda la extensión de su justa ira. Contra el cielo radiante, Moisés comienza su ascenso al monte Sinaí, su forma una silueta marcada. Su voz resuena a través de la extensa cumbre, suplicando a Dios el perdón de su pueblo. La cima de la montaña irradia una luz divina, señalando la renovación del pacto sagrado de Dios con Israel. Bañado en brillo celestial, Moisés experimenta un profundo momento de conexión divina. Su fe inquebrantable, la cumbre, se transforma en un faro de esperanza al renovarse el pacto, prometiendo un futuro guiado por la gracia divina. Los ecos de la súplica de Moisés se desvanecen en la promesa renovada, uniendo al pueblo de Israel a su Dios. En la cima del monte Sinaí, la cumbre irradia poder divino. Aparecen nuevas tablas de piedra, listas para soportar el peso de la ley divina. Con energía celestial, Dios comienza a inscribir los 10 mandamientos en la piedra. Los mandamientos brillan. El aire de la montaña vibra con la fuerza de la creación. Bajo el sol implacable, los israelitas caminan por el vasto desierto, sus figuras pequeñas contra la inmensidad del paisaje. Remolinos de polvo bailan en la distancia, reflejando las inciertas dudas en sus corazones mientras aprenden a depender de la guía divina. Un anciano alza las manos, con su rostro curtido grabado con años de penurias y fe, mientras guía a su pueblo en oración. Los niños se reúnen alrededor de una fogata improvisada. Sus ojos reflejan tanto el calor de las llamas como la esperanza de un futuro prometido. Cuando el sol se pone, pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura, los israelitas se inclinan con reverencia, reafirmando su compromiso con los mandamientos de Dios. En el monte Nebo, Moisés se alza, un anciano silueteado contra la vasta extensión de la tierra prometida. Su rostro curtido, grabado con el tiempo y la sabiduría,
refleja una mezcla de anhelo y resignación. Desde su posición ventajosa, la extensa tierra se despliega, un tapiz de promesas que nunca pisará. Sus ojos, aunque envejecidos, aún conservan el fuego de la fe, incluso cuando su corazón acepta su destino. El viento susurra a través de sus ropas, llevando consigo relatos de viajes y pruebas. Sigue siendo una figura solitaria, un testimonio de fe inquebrantable y sacrificio agridulce. En la desolada cima del monte Nebo, Moisés exhala su último aliento. Su viaje terrenal ha terminado. En un reino invisible, Dios mismo entierra a Moisés, velando su lugar de descanso final de los ojos mortales. Cuando el sol se pone, el espíritu de Moisés asciende, dejando atrás un mundo al que sirvió fielmente. Con el corazón apesadumbrado, los israelitas miran a Josué, su nueva luz de esperanza y fortaleza. El rostro de Joshua refleja el peso del liderazgo, una promesa solemne grabada en cada línea. Unidos, el pueblo de Israel se une a Josué, listo para embarcarse en un nuevo capítulo bajo su guía.